Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El hombre de hoy. Muy pronto vamos a tener ya el Día del Padre de este año 2024 y sin duda es uno de los temas que más resuenan en el proceso y en el camino de muchos hombres que han llegado a nuestros círculos de hombres, llevando algún proceso, llevando algún trabajo personal, la relación con su padre como también la relación con sus hijos o la forma en la que están viviendo la paternidad, ya sea como la han ejercido con ellos o como la están ejerciendo con las próximas generaciones. Por eso me parece una idea maravillosa que en esta ocasión y por primera vez aquí en el podcast podamos tener a varios de los hombres que tanto han estado ayudando y siguen ayudando a facilitar los espacios en los que nosotros apoyamos a otros hombres, a otros padres de familia, a otros futuros padres tal vez, como también a hombres que llevan ya un tiempo, meses o años participando de estos círculos, ¿no? De hombres que realmente tienen diferentes perspectivas, experiencias, contextos alrededor de la paternidad, cómo la han vivido o cómo han decidido vivirla de formas distintas, no normales o más bien no normativas, ¿no? Vivirla de formas diferentes. Creo que de esta conversación, más que tener el enfoque de enseñar a todos los que están escuchando este episodio, es compartir. No, me encantaría que pudieran escuchar a estos hombres que tengo ahora aquí conmigo en esta llamada, en esta videollamada, que estamos en diferentes partes de todo México. Creo que ninguno está fuera de México en este momento. Hay algunos que son, hay uno por ahí que es de fuera de México, un corazonzote que viene desde fuera de México. Em, pero quiero compartir con ustedes el corazón de estos hombres, la experiencia de estos hombres, la voz y la intención, el amor de que tienen estos hombres que han compartido conmigo y que ahora yo quiero que escuchen, que ustedes lo puedan vivir, sentir, escuchar. Así que bienvenidos a este episodio, bienvenidos hermanos que están aquí conmigo compartiendo en este espacio. Nos vamos a estar presentando para que conozcan a cada uno de los hombres que están aquí conmigo. Y creo que puedo empezar con una presentación breve para los que están escuchando el podcast por primera vez. Mi nombre es Ricardo Rivera, tengo 31 años y la forma en la que yo estoy ejerciendo, relacionándome con la paternidad hoy día, es que soy padrastro de un niño de 6 años desde hace un año. Soy padre por decisión y ha sido una decisión muy interesante, nada sencilla, muy importante, muy hermosa y creo que hay mucho que compartir al respecto. Así que de ahí le paso el micrófono al buen Giovanni. Adelante, Giovanni. Hola Ricardo, hola compañeros, hermanos y hola a todos aquellos que nos escuchan y nos ven. Mi nombre es Giovanni Cruz, soy colombiano, vivo hace 6 años en México y estoy muy contento de tener esta oportunidad de compartir más que conocimientos, como dices tú Ricardo, experiencia de vida, una experiencia que trastoca muchas cosas, el sentir, el ser, el hacer y sobre todo una gran cantidad de preguntas que tiene uno como papá. Actualmente soy padre de dos hermosas hijas. En este momento ellas tienen 23 y 20 años y bueno, han sido etapas muy especiales para mí. Gracias, Giovanni. Álvaro, vamos contigo, hermano. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto saludarlos, gusto saludar a toda la audiencia. Yo soy Álvaro Fernández. Bueno, de carrera soy piloto aviador, creo que no muchos lo sabían eso, pero no ejercí. Y soy coach de meditación y visualización. Actualmente también soy cinta negra de Jiu-Jitsu brasileño. Imparto clases, soy parte de Voices, estoy como asesor también para ayudar a la gente a aprender a meditar. Y bueno, tengo una hija, soy papá desde que tenía 21 años, tengo una hija, Giovanna, que ya ahorita tiene 28 años. Entonces, pues
me cambió la vida, ¿no? ¿Qué más puedo decir? Como que fue un antes y un después tener a mi hija en todos los aspectos y bueno, hasta la fecha, ¿no? Obviamente pues ya es un adulto joven y ya tiene su vida, ya no vive en la ciudad conmigo, en la misma ciudad que yo, pero tenemos buena relación. Creo que ahorita estoy contento con la relación que he podido lograr y pues de mucho aprendizaje, ¿no? Creo que los hijos son los grandes maestros. Hablo por mi experiencia. Pues nada más como para presentarme y le paso el micrófono a Eder. Adelante. Gracias, hermanito. Bueno, yo soy Eder de la Rosa. Tengo dos pequeñitas, una de 6 años, una de 2 años. Hacemos homeschooling, pues creo que esa sería una de nuestras principales peculiaridades. Y me va a encantar platicar un poquito más de ese tema. Y es un placer estar aquí y poder aportar un poquito de lo que yo les puedo aportar a todos. Muchas gracias. Le paso la palabra al buen Julio. Buenas. Mi nombre es Julio César López Vázquez. Soy psicólogo de profesión, psicoterapeuta y estudiante de educador sexual y terapia sexual. Y pues aquí estoy colaborando con estos maravillosos hombres. No soy papá biológico. He decidido por decisión propia, que tengo 44 años y desde ya hace algunos años he decidido no ser papá y ni ejercer la paternidad de esta manera. Pero aquí platicando con estos maravillosos hombres, pues la ejercemos de otras formas también, como acompañante. Soy profesor también y ha sido maravillosa la experiencia de poder pues ser elegido, pues de corazón, ser elegido padrino. Y curiosamente, recordando también en los espacios de secundaria donde he acompañado, en esa etapa tan maravillosa y tan difícil para muchos, que algunos me adoptan como papá. Y hasta la fecha ya son profesionistas y me siguen hablando y pidiendo consejo, acompañante. Entonces es una forma también de ejercer, con mucho respeto lo digo, no se compara obviamente con la paternidad biológica, pero sí con una forma muy honesta de acompañar y de paternar desde otra trinchera. Y también acompañar a muchos padres, que bueno, estuve 14 años trabajando en una secundaria y pues también soy hijo, soy el 10º hijo de 10. Entonces como ya hay muchos López en el mundo, entonces dije, mi aporte lo voy a hacer de otra manera. Así que aquí estamos y le paso el turno al buen Suri. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Me, me parece muy bello que podamos reunirnos y hablar sobre cómo paternamos todos y las distintas perspectivas. En mi caso, yo soy papá de un adolescente de 14 años. Me divorcié de la mamá de mi hijo hace 5, un proceso muy difícil, pero actualmente creo que fue de parte de los dos una decisión importante y y creo que he aprendido mucho a través de este proceso de separación, sobre todo de cómo relacionarme con mi hijo, quizá al no verlo pues diario, y cómo relacionarme también con su mamá ya como padre, no como pareja. Creo que ha sido un aprendizaje muy, muy, muy interesante. Creo que me ha hecho crecer muchísimo y creo que todo este proceso, cuando lo he decidido hacer así, pues también ha impactado mucho en mi hijo. Tengo una relación muy hermosa con él, me siento muy contento, me llena el corazón hablar con él, me alegra muchísimo y bueno, yo ahorita estoy como viajando mucho por la República, pero no hay día en que no me comunique con él y le pueda decir estás en mi corazón y te quiero mucho y me responda de la misma manera. Entonces, para mí eso es una señal de que algo estoy haciendo bien, de que algo está llegando a él. Y bueno, qué gusto estar con todos ustedes, aprendiéndoles y escuchándoles como siempre. Gracias. Le paso la palabra al buen Poncho. Poncho, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto estar aquí igual con todos ustedes. Yo soy Poncho Hernández, tengo 35 años y soy un papá joven porque pues todavía no soy papá como tal. Pues está mi mujer gestando en su 7.º mes y pronto, Dios quiera, en agosto poder ver a mi bebé por primera vez.
y pues también muy emocionado aquí de platicar, escuchar, aprender y compartir también pues los cambios y la transformación que ya se va presentando desde este momento en este proceso. Y que pues muchas gracias aquí por escucharnos y por invitarme igual. Le paso aquí al buen Iván el micro. Gracias, Poncho. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación y la verdad es que muy contento de poder compartir con todos y cada uno de ustedes y poder platicar nuestras experiencias y pasarla bien. Muchas gracias a todos. Soy Iván Ramos, Córdoba. Me dedico a la postproducción de sonido en cine. Tengo 3 hijos, dos hijas, las mayores, que es una de 22 años, otra de 20, y mi hijo que es de 14 años. Entonces, soy el que más ha procreado aquí en el grupo. Entonces, Muchas me gracias. da mucho gusto estar con ustedes. A mí me da gusto que estés aquí, Iván, y que estén todos aquí, porque compartiendo aquí un poquito con quienes nos escuchan, no solo somos un grupo de hombres que estamos trabajando juntos, que estamos haciendo cosas juntos, sino somos un grupo de hombres que nos hemos visto en persona, que hemos reído, que hemos llorado, que nos hemos acompañado, que ya tenemos tiempo de una u otra forma ayudándonos, ¿no? Ya no solo es el trabajo que hay de por medio, el que nos une, sino una amistad, un corazón, algo más, ¿no? Los veo y la verdad que se me llena el corazón de estar en una llamada con todos estos hombres. Y, y creo que parte del propósito de este espacio es que una de las cosas que siento, al menos personalmente, que más está haciendo falta hoy día, es ejemplos de hombres, de padres, que realmente proyecten una firmeza y un amor profundos, una presencia, una cercanía, muy similar a lo que decía Suri ahorita, esa constancia y esa presencia, aun si estoy en otro estado, estoy viajando por trabajo o algo, estoy presente y te estoy mandando un mensaje, te estoy diciendo que estás en mi corazón y te hago sentir tan cómodo a ti y a mi hijo de responderme igual, sin yo ponerte una barrera, sin yo juzgarte. Hacen falta, me atrevo a decirlo así de directo, hacen falta más padres que realmente sean padres. Hacen falta más hombres que se atrevan a dar ese ejemplo, a estar cerca, a amar. Y es por eso que quiero dar una pequeña vista, ¿no? Al menos a los que para mí han sido grandes ejemplos y son grandes ejemplos y seguirán y serán grandes ejemplos para mí. Creo que una de las cosas que más me ha enseñado a mí lo que sé sobre crianza, sobre cómo ser padre o cómo paternar, ha sido viendo a estos hombres. Y eso me emociona mucho de poderlo transmitir. Así que teniendo en mente esta parte de la importancia y la necesidad que existe hoy en día de estos ejemplos de padres que sean realmente presentes o que tengan la intención y disposición de mejorar su ejemplo, de mejorar esa presencia y esa manera en la que aman y están, quisiera empezar este espacio haciendo una pregunta para lanzar nuestra conversación, ¿no? Y quien guste responderla, simplemente láncese, ¿no? Y es, ¿sí? Falta Ger. Falto yo. Ger, adelante, Ger. Adelante, adelante. Ya lo estaré recortando ahí pegándolo. Sí. Adelante, Ya bajé hermano. la edición. Pues buenas noches a todos. Es un placer sentirlos en esta etapa. Nos hemos visto en muchas situaciones, pero hablar de paternidad juntos va a estar muy, muy interesante. Yo vivo en la frontera norte, así que nos toca escoger lo que nos conviene de la cultura de ser papá en Estados Unidos y de la cultura mexicana de ser papá, lo cual es un tema muy, muy interesante, una combinación ahí medio extraña a la Tex-Mex por estar en frontera. Me toca paternar con mucho, mucho amor literal a un ángel de 15 años, quien ha sido un parteaguas en mi vida desde su gestación. Y pues
poder tener una relación tan cercana con un hombre tan especial que vive conmigo, más que yo enseñar, salgo enseñado. Y pues aquí estamos todos para hablar sobre el tema. Totalmente. Resueno totalmente con esas palabras. Me gustaría ahí dejar la pregunta para empezar este espacio de ¿con qué palabra resumirías tu experiencia hasta ahora? ¿Con qué palabra resumirías tu experiencia hasta ahora? Ahorita inhalándolo, sintiéndolo, ¿cuál sería la primer y principal palabra que te vendría a la mente hablando de esto? Adelante, Giovanni. Eh, quería decir sorpresas. Y sí, son muchas sorpresas en este tiempo, pero creo que también me quedo con la palabra aprendizaje. Aprendizaje que también en muchas cosas ha sido más bien como desaprender. Como hijo, aprendí un modelo de ser papá con mi papá, de lo cual resalto muchas cosas, pero cuando me lanzo en la carrera de ser papá, eh, tuve que revisar muchas de esas cosas y creo que muy pocas me funcionaron, muy pocas me funcionaron. Entonces yo pienso que una palabra que resuena para mí es aprendizaje y desaprender también. Aprendizaje y desaprender. Totalmente. ¿Quién más quisiera compartir su palabra? Es bien difícil escoger una sola palabra, así que escogí dos. Amor sobrenatural, porque realmente yo creo que un papá tiene un amor inexplicable que no es tan natural muchas de las veces. Sobrenatural. ¿Quién más? Iván. Adelante, Iván. Yo ahorita escuchándolos creo que también me viene a la mente la palabra dedicación, ¿no? Y constancia también creo que esa creo que también es importante. Y no son fáciles, ¿no? No, es que sí, o sea, es muy, es como muy complicado porque sí, de repente saber hasta dónde, apoyarlos, hasta dónde dar, hasta dónde estar con ellos y decir, o sea, porque también está la otra parte, ¿no? Que te dicen, oye, ¿no crees que es demasiado lo que tú das o lo demasiado que estás aportando para ellos? Pero no, o sea, creo que eso, a final de cuentas, nadie lo puede dictar, ¿no? Más que tu corazón y el amor que tú sientes por ellos, por los hijos. Y ahorita dijiste algo que me resonó mucho, que es hasta dónde, ¿no? Porque hay una dedicación y una disposición a dar que fácilmente creo que en muchos casos puede caer en el autoabandono, ¿no? Hemos escuchado, aquí todos hemos escuchado otros hombres que llegan a nuestros círculos en Voices of Brotherhood que hablan de, bueno, ¿y yo qué? Yo como padre, ¿dónde quedé? ¿No? Y de cómo he llenado mi cubeta para poder llenar la de mis hijos. Estoy queriendo llenar su cubeta con mi cubeta así, al mínimo nivel, ¿no? Creo que esa pregunta que dijiste, Iván, es importantísima en algún momento hacerla de dónde está la línea, de hasta dónde, en cuanto a dar amor, amor para o sea, que brote por todos lados, ¿no? Pero estarlos ayudando, cruzar ciertas líneas o que sean el centro de mi universo, dejándome a mí hasta el fondo, son preguntas, creo yo, importantes. Gracias por eso, Iván. ¿Alguien más que quiera compartir una palabra, dos palabras, tres palabras? Suri, adelante. Yo creo que en mi caso eh, podría decir que es un concepto de amor que yo desconocía hasta que fui padre. Y sumado a eso, en este camino creo que también tiene que ver mucho con la conciencia y con el ser consciente, ¿no? Porque solamente un amor, hay un amor muy profundo que, como decía Ger, ¿no? Ah, muchas veces quieres estar ahí en todos los momentos,
pero también tienes conciencia de que pues hay circunstancias y múltiples factores que necesitas de alguna manera comunicar o modelar o encarnar para, para manifestar ese amor también de alguna manera, ¿no? Entonces yo diría como amor consciente, ¿no? Y quizá más adelante podría desarrollar un poquito eso, porque puede prestarse como, puede ser complejo, ¿no? Quizá o un poco confuso, pero me viene eso a mí y creo que lo he vivido así, primero como un amor muy profundo y después como en este caminar es como, ah, claro, también hay esta parte que se requiere mostrar, enseñar y demás, ¿no? Eso sería en mi caso. Amor consciente. ¿Alguien más? Álvaro. Sí, también parecido a lo que dice Suri, pues yo fui papá muy joven, yo fui papá a los 21 y bueno, nació cuando yo tenía 22 y acaba de fallecer mi papá, entonces yo vi cómo hubo un switch en toda la familia. El nacimiento de Giovanna fue una luz después de un tiempo de oscuridad muy fuerte, porque mi papá era uno de los pilares importantes en la familia, no nada más en mi casa, ¿no? Entonces, que nació Giovanna fue como un bebé y la llegada y todo esto, y fue un amor muy grande que ella recibió de parte de toda la familia, pero pues yo, obviamente, primer papá y a esa edad, ¿no? Entonces, también veo como un amor incondicional, que es lo que yo le platicaba, de hecho, a Poncho, que hemos tenido varias conversaciones, pues ahora claro que papá. Y le decía, yo, o sea, espérate, porque yo no había sentido un amor así, que es parecido a lo que comenta Suri. Yo nunca había sentido un amor así, o sea, y a esa edad, a los 21 pues andabas de enamoramiento, ¿no? Y de novia y novia, y yo así, así pues crecí, ¿no? Esa fue mi adolescencia, ahorita lo puedo ver. No estoy orgulloso de eso, pero fue así. Y, ella fue otra clase, completamente otro realm, como dicen en inglés, ¿no? O sea, otra estratosfera, algo que yo nunca había experimentado, verla, sentirla en mis manos. Y también pues vienen muchos miedos, ¿no? Muchas inseguridades, voy a ser capaz, voy a poder, no voy a poder, o sea, no nada más es eso, ¿no? Pero sí no es difícil porque lo que te dan, ¿no? O sea, verla era como algo muy bonito todos los días. Y venir del duelo de mi padre, entonces también cambió completamente la atmósfera, cambió completamente la casa, cambió completamente la familia. Entonces Giovanna recibió mucho amor de mis tías, o sea, de mucha gente. Fue como que muy bien recibida. Tuvo una fortuna ahí bastante. Y creo que fue muy apapachada. Pero yo como papá, vivirlo sí me cambió la vida, ¿no? Yo cambié muchas conductas, yo corría motos, dejé de correr motos cuando nació mi hija, o sea, empecé a ser como un poquito más centrado, gracias a Giovanna también, Responsable. Responsabilidad. responsable, y justo por ahí de los 21 empecé a meditar. Entonces, yo veo ahí la relación, ¿no? O sea, de cómo viene un ser de luz, cómo viene este amor incondicional, y yo empiezo a tener esta capacidad de poder entender estos estados, ¿no? Y para mí sí fue algo, pues, trascendente. Esa es mi aportación sobre esta pregunta, pero sí, es difícil una sola palabra, pero yo pondría amor incondicional, ahí son dos. Desde el inicio ya les puse algo difícil, ¿no? Sí, 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 sí. No, sí. Si yo me pongo a pensarlo también, la palabra que me viene es espejo. eh, Porque en serio, desde el inicio sentí que, vaya, tiene un año ya, hace poco que cumplimos un año, como un año, un mes, que conocí a Joan y a Dani, su madre, mi novia. Y desde el día uno sentía que cada cosa, cada muestra de amor, cariño, abrazo, risa, lo que sea, se lo estaba dando a mi niño interior. Y eso no me había pasado. Yo había dado clases de artes marciales a niños, había dado clases en otros asesorías de matemáticas y todo lo demás a niños. Me había tocado trabajar con niños y lo disfrutaba mucho, pero nunca había sentido una conexión como la que sentí con Joan desde el día uno, porque fue de cierta forma un espejo, ¿no? Lo sentí como un... Desde ese inicio fue las cosas hermosas que veo en este niño y que me encantan. Estaba en un punto de mi proceso donde podía preguntarme, ok, ¿qué tanto estoy viendo en él que nunca vieron o nunca vi yo mismo en mí? No, y me hacía
preguntarme, a ver, ¿por qué veo esta belleza, esta hermosura en su creatividad, en su juego, en su hiperactividad, ¿no? En toda esa energía que yo tal vez juzgué mucho en mí y que ahora tengo la oportunidad de amar esa parte tan bella de un niño, ¿no? Y ha sido un espejo para los momentos bonitos, los momentos difíciles, los momentos de confrontación, los momentos de regaño, entre comillas, los momentos de juego, en el que siento como si cuando vivía yo solo, siento que en ese entonces podía apagar y prender el switch del trabajo personal. Podía decir, hoy voy a descansar. ¿O no? No, con niño en casa, con Joan, todos los días. Todos los días hay trabajo. Todos los días hay trabajo y lo decidí. Realmente creo que esa puede ser mi segunda. Si Ger dijo dos palabras, yo puedo decir dos palabras también. Decisión. Fue decisión. En mi caso fue, yo quiero estar para este niño. No sé si me va a decir papá en algún momento. No sé si voy a saber ser. No sé. Pero yo decido hacer mi mayor esfuerzo para darle lo mejor a este niño. Y para estar. Y él me lo permitió. Primero que nada, eso fue lo más importante para mí, ¿no? Él me aceptó, él me recibió, él recibió mi amor también. Y fue algo bien bonito, bien hermoso. Y sigue siendo bien hermoso, bien retador y bien hermoso. Ya asustaste a Poncho, ya asustaste a Poncho. Ya hasta se desconectó. Con la idea de puro trabajo. Sí, aquí anda. Y nos ¿Cómo te vemos, adiós. sientes? No, no, no te vayas, Poncho, no te vayas. ¿Cómo te, ahorita, justo una de las cosas que quería preguntar aquí en este espacio es eso. Faltan, ¿qué es? Mayo, junio, julio, 3 meses aproximadamente Sí, para que nazca sí, tu niña. sí, niña, sí, sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo se siente? Pues hasta ahorita justo va de la mano con la palabra que traía en la mente, que es como transformación. Hasta ahorita he tenido como destellos de esto que dicen de sentir ese amor. Por ejemplo, cuando me avisaron, cuando sentí una primera patadita, cuando la vi por primera vez en un ultrasonido. Pero en este proceso sí he tenido como que dar mucho hacia mi pareja, sobre todo el primer trimestre, que no la pasó nada bien, el acompañamiento durante el embarazo, lo que hay que comprar, planear, estudiar, prepararte. Y es como un proceso de como que desapegarte de ti mismo en muchos aspectos, como en tus propias necesidades, en como dejar ser ese centro del universo y empezar a pensar en tu pareja de manera diferente, ahora ver la vida como, bueno, voy a ser papá, esto lo puedo seguir haciendo, no lo puedo seguir haciendo, como que te empiezas a cuestionar cosas que antes no te cuestionabas. Y esto que dice Ricardo de que pues empieza como un trabajo más cañón, ¿no? Más continuo, incluso bueno, a mí en mi caso pues ha sido desde este momento y, y sí, pues es como un cúmulo de emociones, como de pues a veces ansiedad, a veces nervios, a veces mucha expectativa, como visualizar ese amor cuando nazca, cuando la pueda cargar, cuando pueda tocar su patita. Entonces, pues sí, eso es un poco como me resume esta situación en este momento, como mucha transformación. Me recuerdo mucho a mi hermana, la más grande, decía, es como, no es que sea más o menos ser papá o mamá, es como el disco, los vinilos, tiene su lado A y el lado B. O sea, son dos lados diferentes de la vida. O tocas el lado A o el lado B. Y sí, creo que es algo muy distinto, ¿no? Ser papá o próximo a ser papá. Papá Poncho, próximamente. Gracias, hermano. Nada. Aquí la estamos esperando todos estos tíos.
Muy bien acompañada, muy bien acompañada. Así es. ¿Alguien más que quiera compartir un poquito de su palabra? Es que escuchando a Poncho me hizo recordar algo de los primeros días también de siendo papá. Y me acordaba que de joven yo era muy, como digo yo, muy melancólico. Me la pasaba sufriendo la soledad, no sentía que alguien me amaba, estaba como tratando de descubrir mi futuro. Y bueno, cuando decido hacer pareja y tener mi primera hija, me reenfocó, me reubicó, me sacudió porque ya no tenía tanto tiempo para estar ensimismado. Entonces, un hijo, en este caso mi hija, a mí me dio la oportunidad de también pensar en otro, pensar en otra persona y darme cuenta de que el mundo no era solamente yo. Entonces me hiciste recordar eso ahorita que te escuchaba, esa sensación también de que la viví siendo papá, realmente pensar en alguien más aparte de mí. Totalmente, qué fuerte esa parte y me resuena mucho lo que ha dicho Álvaro de vez en cuando aquí en estos espacios, ¿no? Que ya es, ok, siente lo que estás viviendo, es válido totalmente, pero no te puedes quedar ahí sin hacer. Tienes que moverte, tienes que hacer, ¿no? Y en ese momento de paternidad, tal vez siempre, ¿no? Pero en este caso, no es que no haya opción, es que hay un propósito más profundo, ¿no? En el que no solo estás tú. Realmente, y resueno con eso, Giovanni, resueno con lo que dice Álvaro, con lo que dice Poncho, de hay más motivos para decir, vamos, vamos a darle, ¿no? Y Suri, ¿querías comentar algo ahorita? Sí, justamente en mi experiencia, yo fui papá a los 21 años y yo elegí ser papá con la mamá de mi hijo muy jóvenes, sin pensar en muchas cuestiones muy importantes. Yo estaba decidido y cuando mi hijo nació, yo me entregué como a esta parte, ¿no? De ser papá. Sin embargo, quizá en mi poca experiencia o en mi inmadurez, eh, creo que ¿cómo decirlo? Me arrojé o me di demasiado como a este rol y ahora lo veo de una manera muy distinta, ¿no? Ahora tengo 37 años y me doy cuenta que en la medida en la que yo esté bien, en la medida en que yo me trabaje, en la medida en que yo me dé un descanso, en la medida que me vea a mí más claramente, puede estar de una manera muy distinta para mi hijo, ¿no? Entonces, para mí sí ha sido como un aprendizaje muy importante, porque en un primer momento yo tenía esta idea o esta creencia o este paradigma de que el papá debe estar ahí, debe estar para protegerlo y darle todo, ¿no? Porque quizá en mi experiencia mi papá no estuvo así, no estuvo de esa manera presente. Entonces yo intentaba compensar y yo decía, pues yo no voy a ser como mi papá, yo sí voy a estar presente. Pero fue como, me fui al otro extremo, ¿no? Y entonces fue autoabandono, cansancio, ¿no? Etcétera. Y ahora lo comprendo de otra manera. Ahora es en la medida que yo me vea como hombre, en la medida que yo me trabaje como hombre, que trabaje mis heridas, mis traumas, etcétera, estoy de una manera presente para mi hijo muy diferente, más consciente, atendiendo más a mis necesidades y en consecuencia escuchando más claramente las de mi hijo. Y eso ha tenido una consecuencia muy interesante en nuestra relación, porque se ha vuelto como más transparente, ¿no? Es más como, ok, no estoy ahorita presencialmente, pero sabes que estoy. Y eso para mí es como, pues al menos para mí es como un indicador de que ser padre no es solamente arrojarte y protección total o darle todo al hijo, sino es como, si yo me veo como hombre primero, si yo estoy bien como hombre primero, si me trabajo a mí mismo, lo que voy a encarnar, lo que voy a modelar para mi hijo va a ser algo diferente, que también es como
es importante que tú también como hombre, ¿no? Como vas creciendo, pongas también tus necesidades en un primer lugar y en consecuencia vas a poder en algún futuro, ¿sí? Atender quizás las necesidades de otros o escuchar con más claridad lo que otros te quieren decir, ¿no? Entonces, para mí sí fue como muy importante trabajar esa parte. Y es que al final no puedes dar algo que no tienes. Entonces, así como los hijos tienen etapas, pues tú como papá tienes etapas. No eres el mismo papá de un bebé a como eres papá de un adolescente, ¿no? Y algo que platico mucho con Suri, su hijo tiene 14, el mío tiene 15, es esta nueva etapa y este nuevo reto de la adolescencia. Pero si algo me ha marcado como papá es cuidado donde pisas, porque atrás de tus pisadas vienen otros piecitos pisando donde mismo. Y, y ese, y ese significado de vienen otros piecitos pisando donde mismo ha sido un quiebre en mi rol como papá, ¿no? El cuidarte más, el fijarte más en qué necesitas tú, porque donde tú pises, alguien más va a pisar. Entonces, y, y encargarte que los gigantes con los que tú peleas sean tus gigantes y no dejárselos a que tu hijo pelee esos gigantes, que pelee él sus propios gigantes. Él va a tener los propios hoyos para darse de golpes, pero que no sean los tuyos. Sí, yo también estoy muy de acuerdo con lo que dice Suri y Ger. El trabajo de uno va a reflejar, bueno, mi hija ya es un adulto joven, ¿no? Entonces, yo de la forma, cuando mejor me he llevado con ella es cuando mejor estoy conmigo mismo, ¿no? Y que ella vea que tiene un papá realizado, que tiene un papá en su propósito, que tiene un papá contento, que tiene un papá que hace lo que le gusta. Eso creo que es la mejor enseñanza, ¿no? Indirecta, se puede decir, porque está viendo que se puede lograr esa calidad de vida, que se puede lograr ese camino, ¿no? Que no estamos para servir a otros, no necesariamente estamos nada más para trabajar, ser parte de una empresa, que si eso es lo que ella decide, está bien, ¿no? Pero que hay otras opciones y hay otros caminos. Y entonces, entre más estés tú bien contigo, va a haber ahí esa proyección, por lo menos tiene esa opción y la ve cerca, ¿no? Y la puede ver, la puede sentir, puede escuchar. Y ella ve todo esto y han sido pues batallas que yo he estado librando conmigo para poderme enfocar, para poder encontrar mi propósito, estar en mi esencia, disfrutar mis días, etcétera, etcétera, ¿no? Y en la pandemia hubo ahí algo muy interesante porque en la pandemia ella estaba viviendo conmigo y en la pandemia yo dije, pues si se acaba el mundo, que me agarre en la playa. Y me fui a Puerto Escondido como Poncho. Pues agarré mis perros, mi carro, mi hija y vámonos. Y estuvimos allá un año. Ella estuvo como 8 meses, te regresó un poquito antes, pero fue una convivencia increíble, ¿no? Porque ya era adulto, o sea, joven y todo, pues hace 4 años, ¿no? Pero hicimos una mancuerna padrísima, entrenábamos en la mañana, hacíamos ayuno, comíamos súper bien, yo me iba, o sea, nos íbamos a la playa, o sea, la verdad que fue una vida muy, muy bonita, fue un año que me regalaba así la vida, entonces para mí el año de la pandemia, pues no fue la misma experiencia que para muchas otras personas, pues primero porque no estaba en la ciudad, pero mucho porque estaba con mi hija y ella tenía 22, 23, entonces fue algo muy bonito poder estar así, ¿no? Y en una circunstancia pues tan adversa en el mundo, pero en unas circunstancias que creamos muy padres, mucha armonía, vivir en el mar, a los dos nos encanta, o sea, como que había unas cosas muy, muy padres, ¿no? Entonces generamos ahí un espacio muy bonito, pero ella vio mucho eso y después ella se fue a vivir a la playa. O sea, después de eso, ella consiguió un trabajo y se fue a vivir, o sea, dijo, ¿qué estoy haciendo aquí? Y esas son las oportunidades que ve del ejemplo. Eso es lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, he hablado con ella. Su mamá es muy arraigada a su familia, ella sigue viviendo en una casa muy familiar con el hermano de su vecino, su tía está arriba, o sea, como que ella es muy opuesto a mí, la mamá de Giovanna, y Giovanna dijo, ahí nos vamos, o sea, si yo puedo escoger mi vida, que sea algo así, ¿no? Entonces, interesante ver cómo el ejemplo puede influenciarlos, pues para algo positivo, yo la veo muy contenta, ya tiene su perro, yo tenía moto allá en Puerto, ahora ya se compró una moto, entonces veo como las similitudes, pues de que vivió algo muy padre y lo quiere recrear por su propio pie, ¿no? Y eso a mí me hace muy feliz, la verdad, que está viviendo una vida
pues muy chida, ¿no? Luego me manda fotos, sus piecitos en la playa, y yo digo, va bien, ¿no? O sea, eso está chingón, porque realmente eso sí, son de las cosas que le quería enseñar, ¿no? O sea, como papá, más que, pues sí, me chuté todos los años de matemáticas, todas sus tareas, todo, no, pero eso es lo que realmente yo quería que aprendiera. Entonces, por ahí estoy bastante contento y satisfecho. Súper. Y ahorita hago mancuerna en lo que dicen Ger, Suri, Álvaro. Porque ahorita Suri decías que la forma en la que fue tu papá influenció en cómo tú no quisiste ser. No, y ahorita que decías, Álvaro, el ejemplo de tu hija que vio el ejemplo de su padre y decidió hacer una estructura similar, hay casos donde nosotros vivimos una paternidad con nuestro padre que nos lleva a decir, quiero hacer lo opuesto. No, quiero que no se parezca a eso, porque estoy herido, porque me dolió, porque lo que sea, ¿no? Me ha pasado personalmente momentos donde yo tengo que salir de la ciudad por trabajo o que tengo que dedicarme unas horas acá en el trabajo, en el que me empieza a resonar un poco a las horas que pasaba mi papá trabajando y no estaba en casa, y me empiezo a preguntar a mí mismo, ¿será que estoy siendo un padre ausente? Cuando cuando no tiene mucho que ver desde ese lado, ¿no? Lo que decías ahorita, Suri, se me hizo bien importante porque si lo tomamos simplemente así, con la idea de, es que mi papá no estuvo físicamente porque estaba trabajando, yo voy a hacer todo lo contrario, voy a estar ahí todo el tiempo. Es que la presencia no se trata solo de estar físicamente. Mi padre no es que no estuviera físicamente, llegaba en la noche y estaba y nos íbamos de viaje, pero emocionalmente no estaba. Y yo entonces no lo sentía. Por más que él pasara horas conmigo, yo no lo sentía si él no estaba emocionalmente. Y entonces hoy día siento esta culpa que quiere surgir por aquí cuando yo me dedico varias horas al trabajo o salgo de viaje o algo similar. Y eso a mí me toca detenerlo, frenarlo y decir, no, o sea, no, mi paternidad no tiene por qué ser opuesta a cómo fue esta otra forma que tal vez me dejó una herida, sí, pero yo puedo decidir ser el padre que yo quiera ser en la estructura que a mí más me resuene si estoy emocionalmente presente para con mi niño. Y digo todo esto porque quiero corregir algo que dije al inicio, que era cuando se es padre, se decide ser padre, se tiene un niño en casa, ya no se puede apagar el switch de trabajo personal. No, sí se puede. Sí se puede, la verdad es que sí se puede y el hecho de tener un niño, de tener un hijo y de ser padre de la estructura que sea, no significa que vas a mejorar tu persona, porque es una decisión del día a día. Es una decisión de, más bien como cambiaría la palabra sería, te da la oportunidad de trabajarte día con día. No es que vayas a trabajar todos los días, te da la oportunidad de hacerlo diario. Me ha dado a mí la oportunidad de trabajarme todos los días y no todos los días lo he elegido. No todos los días lo he elegido y esa es otra parte importante, ¿no? De todo lo que escucho de ustedes. Saber ser compasivos con uno mismo también. Y decir, hoy necesito darme un break, ¿no? Hoy necesito darme una pequeña pausa, cuidarme un poco, irme a la playa, poner los pies en el pasto, respirar, meditar, algo para poder recargar esa cubeta con la que voy a ir a llenar la cubeta de mis hijos, la cubeta de mi familia, la cubeta de mis seres hermanos, ¿no? Y hablando de todo esto, ahorita que Suri tocabas este tema de cómo la relación con tu padre afectó o impactó la forma en la que tú estabas viendo tu paternidad, me gustaría movernos a esta pregunta de cómo sienten ustedes que la relación con su padre influenció la forma en la que han vivido su paternidad. No necesariamente hoy día, pero sí en algún punto. ¿Qué les resuena de eso que compartió ahorita Suri? Álvaro, adelante, hermano. Sí, pues muchísimo, ¿no? Igual,
no nada más nos parecemos, se me hace que mi papá anduvo en Oaxaca porque nos parecemos mucho Suri y yo en las historias. También tiene los ojos rasgados. No, es broma, es broma. Pero fíjate que mi papá, pues era, obviamente, no sé para ustedes, pero fue mi superhéroe, ¿no? Como que yo lo veía siempre, pues él fue policía, entonces él llegaba a mi escuela, a la escuela con el carro del año, con la pistola, entonces todos mis amigos, oye, tu papá es el que trae la pistola y tu papá es el que trae el Trans Am, ¿no? Entonces era como que esa imagen y yo lo veía todavía más grande de lo que él era, ¿no? Entonces esa seguridad, eso que él proyectaba, yo siempre lo quise proyectar igual, nada más que acá era hija, ¿no? Es Giovanna, entonces es diferente. Con una hija, ¿cómo te relacionas? A mí me costó trabajo saber hasta dónde yo me podía involucrar con ella o no como papá, porque obviamente pues era más cosa de mujeres y su mamá más tradicionalista, ¿no? Entonces, cuando ella nació estaban las tías, las abuelas, ya saben que todo el séquito de mujeres, a mí casi no me dejaban casi ni cargarla, ¿no? Todos le hacían todo y así era, ¿no? Una familia muy, muy tradicional aquí en México, pero mi papá me forjó de una forma muy, muy interesante. Yo de los acuerdos que hice con la mamá de Giovanna fue que no iba a haber violencia, porque a los dos nos tocó que nos dieran nuestros buenos chanclazos, cinturonazos, etcétera, etcétera, que antes en mi época pues era muy común. Y yo no estuve de acuerdo con eso, entonces tuvimos acuerdos para la formación, ¿no? Entonces ahí yo empecé a hacer como, pues desde mi perspectiva, aunque estaba joven, cómo se iba a educar a Giovanna o qué recursos íbamos a utilizar, que íbamos a cambiar. Entonces de ahí fue un gran cambio, ¿no? No utilizamos la violencia, por lo menos física, ¿no? Con su educación y funcionó muy bien. La verdad es que hasta la fecha, ¿no? Nada más hemos tenido un solo evento en 28 años, entonces la verdad pues, estuvo muy bien. Y ella también, ella no es tan violenta físicamente, ¿no? Ella se sabe defender, pero no es una persona violenta físicamente, ¿no? Entonces creo que eso ahí ayudó mucho y la relación que yo tenía con mi papá pues era más de miedo. Yo tenía mucho miedo cuando él llegaba, o sea, siempre me ponía a montar caballos, me aventaba de la lancha, me tiraba, ya sabes, o sea, para que pues yo pudiera hacer, ¿no? Con esa educación tradicional en México de hombres que me retaba mucho. Entonces, de repente, si yo decía, puta, viene mi papá a ver qué me va a poner a hacer, ¿no? Me ponía a pelear en la calle y hay cosas así muy locas. Entonces, que al final ahora yo entiendo por qué ya soy así, ¿no? Arrojado y etcétera. Desde niño tenía yo esas influencias. Y con Giovanna yo traté de ser mucho más, pues relajado, ¿no? Yo trataba de estar ahí para ella. Estuve en todos sus cumpleaños, todas sus vacaciones, todos los viajes familiares y trataba pues, de mostrarle otra forma, ¿no? Yo no siento que fui así tan rudo y empezó a ir a terapia muy joven. Giovanna empezó a ir a terapia muy chiquita. También fue algo que yo veo su cambio, ¿no? Yo vi cómo ella empezó a, a tener una mejor narrativa y que también eso yo no lo hice, ¿no? O sea, yo no tuve esa oportunidad. Yo creo que en mi época, cuando era niño, ni se hablaba de terapia y menos para niños. Entonces, fue algo, pues, también trascendente. Entonces, yo sí me fui como para un lugar muy diferente de la influencia de mi papá. Eso es lo que quiero compartir. Y que también influenció que era mujer. Entonces, en mi caso ha sido un matriarcado de mi abuela, que es la que estoy cuidando, fue la mamá de mi papá, entonces como que de ahí todas mis tías, la mamá de Giovanna, las tías, entonces como que muchas mujeres muy fuertes, de mucho carácter, y ellas como que se encargaban de ir formando a las niñas, ¿no? En general, y así ha sido, ¿no? Por lo menos en mi familia, y creo que es muy común aquí en México. Entonces yo trataba de tener esa influencia, sí de papá, pero no parecida para nada a lo que mi papá pues me enseñó, me formó, ¿no? Que sí fue mucho más con violencia, con lo que les digo, ¿no? Traté de ser más, pues, empático y la parte de Giovanna la dieron de alta después de 6 años de terapia. O sea, sí estuvo un buen rato que fue de la niñez a la adolescencia, pero yo la veo muy bien. O sea, la verdad es que la veo con muy buena gestión y cómo se expresa y todo, a mí, y pues una gran maestra, ¿no? Porque realmente pues yo estaba empezando a meditar, de repente meditábamos juntos y de repente me decía cosas y yo me quedaba así como, sí me dejaba frío, ¿no? Entonces, muy bonito, la verdad, esa parte, y muy diferente a la de mi papá, o sea, yo sí polo casi, casi opuesto. No sé si fue
no fue en contra de mi papá, simplemente como que yo tenía ya la posibilidad de ver diferentes estructuras y yo ya estaba meditando, entonces como que quería ofrecerle esa parte de la meditación. Ella hizo yoga 6 años, entonces iba a terapia, hacía yoga, entonces esa parte creo que le dio pues bastante seguridad en sí misma, ¿no? Para que haga lo que está haciendo ahorita. Veo con comparación a sus amigas que no hicieron este tipo pues, de disciplinas, pues son diferentes, ¿no? No las juzgo, las quiero mucho, sus amigas pues crecieron ahí casi casi en mi casa, pero tienen diferentes outcomes, ¿no? Muchos viven todavía con la mamá, etcétera, etcétera, ¿no? No tienen esta capacidad de independencia y no es que sea ni bueno ni malo, simplemente como que sí veo cómo estuvieron creciendo en diferentes aspectos. Y el de Giovanna creo que el interno fue gracias a, pues, estar ahí, poderle dar la oportunidad de la terapia y sigue en terapia, de hecho, y el yoga, ¿no? O sea, como que esa parte, que ella pudiera escoger lo que ella quería. A mí me decían karate, y pues te chingas, ¿no? Box, ahí te quedas, ¿no? O sea, como que no había mucho para dónde hacerme. Uno de mis tíos fue waterpolista olímpico, y a mí me hicieron hacer waterpolo hasta que quedé en la selección, pero no necesariamente, no supe si me gustaba o no, pero yo fui, ¿no? Entonces, no había tantas opciones, pues a eso me refiero. Y a ella yo sí le dije, a ver, escoge, ¿qué quieres? Piano, canto, gimnasia, karate. No, pues esto sí, esto no. Hasta que ella cuando escogió el yoga se quedó 6 años. Entonces esa fórmula a mí me funcionó, ¿no? Darle muchas opciones y después que ella escogiera una donde ella se quedó. Es nada más ahora sí que desde mi testimonio lo que les puedo compartir. Gracias, hermano. Con un poco más de conciencia, ¿no? De dónde vienes y qué te gustaría darle. Hermanos, Sí, exacto, exacto. Gracias. ¿quién más quisiera compartir, hermanos? Iván, adelante, Iván. Pues bueno, creo que sí, al principio, a final de cuentas, nuestros papás es donde aprendemos a ser papás, ¿no? Ya después te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que no están tan padres, ¿no? De tus papás, ¿no? Como ciertos, que a final de cuentas ellos hicieron lo que pudieron con lo que tenían, ¿no? Y que a final de cuentas dices, ya tú te empiezas a decir, no, es que esto no está padre, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, pues, yo que me acuerde, mi papá nunca me bañó, por ejemplo, ¿no? Y para mí esas partes eran como muy divertidas, ¿no? Con mis hijas y con mi hijo, ¿no? Que, o sea, pues las estaba bañando y les hacía peinados bien locos y así, y ellas bien divertidas, ¿no? Y pues igual mi chamaco, ¿no? Se la pasaba bien, se la pasaba divertido, o sea, irlos a dejar a la escuela, que esa era una parte muy importante para mí, ¿no? Que yo tampoco me acuerdo, así de mi papá llevarme a la escuela, pues era una cosa como que yo no. Entonces sí como que dije, no, pues es que como todas estas partes que le hicieron falta a mi papá, yo no quiero que a mis hijos le hagan falta, ¿no? Inclusive, por ejemplo, con mi esposa, yo sí le dije, oye, ¿sabes qué onda? Pues para mí es importante que mis hijos tengan con quién apoyarse siempre, ¿no? Y pues yo voy a trabajar y para mí es importante que tú estés con ellos, ¿no? Le dije, y a lo mejor dentro de un tiempo me lo vas a reprochar, pero es un riesgo que quiero correr también, ¿no? Y espero que tú también lo entiendas esta parte, ¿no? Porque sí, siempre uno como hijo, siempre fue complicado, ¿no? Y aparte yo, como crecí en un barrio, pues siempre era, yo decía, ay, pues es que nosotros crecimos como animalitos, ¿no? O sea, así como que íbamos a la aventura y a ver qué pasaba y que es bien padre, ¿no? Pero también luego es bien complicado también, ¿no? Es muy duro, sobre todo así en el barrio, pues es duro. Pero sí como que siempre quise como decir las cosas que me hicieron falta, pues sí cubrirlas un poco ahí con los hijos, ¿no? Ya ahora digo, ya a final de cuentas, ahorita les digo, pues lo que ustedes quieran hacer, háganlo, ¿no? O sea, piensen que lo que ustedes decidan ser, lo van a hacer toda su vida. Y que por lo menos sea algo que les guste y les nutra y las llene, ¿no? O sea, creo que para mí eso es importante. Qué bello, escuchar eso, Iván. Gracias por compartirlo, hermano.
Quiero hacer una pregunta aquí dirigida a alguien específicamente, ya escuchando todo esto, esas experiencias, estas perspectivas. No va a ser el único episodio que hagamos juntos este grupo porque hay mucho más de qué hablar y tampoco les vamos a subir aquí episodios de 5 horas. Vamos a estarlo dosificando a lo largo de todo junio para que sigamos compartiendo. Pero quiero empezar a cerrar este espacio preguntándole a Julio. ¿Qué escuchas de todos estos padres? Si bien ahorita compartías que tú hace algunos años, algún tiempo decidiste no ser padre y lo has vivido de una forma distinta. ¿Qué surge ahorita escuchando todos estos? No es que vengamos aquí a convencerte de que si tengas hijos, ¿no? Sino, sino a... Sí, solo quisiera escucharte, quisiera saber Sí. qué surge. De hecho, iba a pedir el turno porque me resonaron muchísimas cosas. Sobre todo porque al escucharles y a escuchar a tantos papás, a veces en el consultorio o en la secundaria, la preocupación por ser buenos padres, ¿no? La preocupación por estoy haciendo lo correcto, hasta qué momento tengo que bañarlos, hasta qué momento tienen que decidir su ropa. Y yo me remontaba al escucharlos y trataba de, usando su experiencia, escuchar a mi padre, sobre todo resonando en una experiencia que cuando yo decidí renunciar a la secundaria, por las condiciones con las que estaba trabajando y toda esta situación conflictiva, un día escuché a mi padre hablar de cómo él renunció, sin saber mis razones y todo lo que estaba pasando, saber por cómo renunció él a una situación, un patrimonio que para evitar problemas y toda una serie de citas, de cuestiones. Y yo escuché exactamente el mismo discurso que yo dije de por qué decidí renunciar. Y entonces, no recuerdo yo a mi padre que se haya sentado y me haya dicho, César, bueno, mi papá Julio César, tienes que, esto es lo valioso en la vida, esto es lo importante, estos son los valores que debes de tener. No lo hizo. Yo lo vi. Yo lo vi, lo vivió, lo ejerció tanto que no tuve otra opción más que agarrar esa escala de valores desde el corazón y vivirlo. Y por eso me resuena lo que dicen en esta preocupación, es sus hijos son bendecidos al tener a los padres que se preguntan hoy cómo ser padres. ¿Sí? Y lo he dicho, lo sostengo porque lo veo. ¿Sí? Y por ello, el decidir no tener hijos biológicos también es una decisión responsable. Yo tuve a mi padre a los 40, mi papá me tuvo a los 40 años y yo no tuve la experiencia de jugar con él. Tenía que mantener a 10 muchachos. O sea, de que amanecía hasta que anochecía era trabajar. Pero recuerdo los mindongos que hacía a veces en las noches, que era mezclar lo que había en la cocina, frijoles, queso, fruta en vinagre, y era que papá cocinaba, ¿no? Qué rico. Y y entonces esas presencias, y yo hoy me compro guaraches honrando a los guaraches que en algún momento me avergonzaron, pero que fueron los que me dieron de comer y me dieron los valores y el gran hombre que soy. Y lo puedo decir así porque llevo su nombre y sé que sus hijos en algún momento, en unos años, estarán grabando un podcast hablando de los maravillosos padres que han tenido. Sí. Solamente quería resonar eso. No más eso. Gracias, hermano. Qué bonito escuchar eso, Julio. Bien, hermanos, alguien que Sí. quiera compartir un poquito más, algunas palabras, algo que les vayan haciendo. Giovanni, Bueno, la pregunta era un poco la conexión con el papá, pero estaba tratando de conectarme con mi historia y me es difícil separar mi papá de mi mamá. Yo tuve la fortuna de tenerlos a los dos y siento que nací en un hogar privilegiado de su compañía y de su aporte. Pero por supuesto, con el paso de los años, aprendí a reconocer las cosas que eran buenas y que tal vez no eran tan buenas. Mi mamá, por ejemplo, sufrió mucho en su infancia y eso fue lo que trajo al hogar
y mi mamá nos hacía unos castigos físicos muy fuertes, muy fuertes. Y yo terminé replicando mucho de eso en mi casa también con mis hijas por un tiempo. Es algo de lo cual yo me arrepiento mucho y afortunadamente la vida me regaló una pareja muy sabia que siempre estuvo ahí en medio de mis hijas y yo para oponerse a la violencia y decir, no, no debes hacer eso aquí. Y a las malas aprendí. Pero por otro lado, mi mamá siempre estuvo presente. Mi mamá siempre fue la que estuvo ahí acompañando, la que estuvo ahí pendiente, mientras que mi papá estuvo más ausente por su trabajo. Algo que yo le reconozco a mi papá es que él siempre nos dio la libertad de pensamiento, la libertad de explorar, de no tener ideas malas. Y creo que eso lo hice con mis hijas, al punto tal de que hoy mis hijas son unos jueces. Mis hijas hoy me dan, decimos en Colombia, sopa y seco, me dan carta, me dan muchas enseñanzas con su criticidad, con su pensamiento paralelo, como diciéndome, hey papá, ¿en qué época estás? Que te quedaste por allá y ahora es otro tiempo y tienes que avanzar también. Entonces, eso pude hacerlo con mis hijas y agradezco esa línea que vino también de mi papá, pero también con ellas me arrepiento de alguna manera de que no pude compartir todo el tiempo y repetir lo que pasó con mi papá. En un acuerdo con mi esposa, ella se quedó más tiempo con mis hijas de niñas, de pequeñas, y yo estuve más dedicado al trabajo, pero tuve un tiempo en donde me arrepentí, dije, yo quisiera volver a repetir el tiempo y pues el tiempo no se repite. Entonces es una mezcla de sentimientos y de emociones y de reflexiones en donde no solamente marca la pauta el papá, no solamente marca la pauta la mamá, sino aun cuando son ausentes o presentes, algo dejan, ¿no? Y en mi caso, pues pienso mucho en esas lecciones que pude tener con ellos y que, bueno, hoy en día, pues hay una relación que quizás es un momento no fácil porque es un momento en donde ellas ya son jóvenes adultas. Yo quisiera tener mucho más tiempo con ellas, pero ellas ya no tienen ese tiempo. Están muy ocupadas con su estudio, con sus amigos, con sus proyectos y pues me toca a mí esperar a que tengan el tiempo para poder compartirlo con ellas de otra manera. Entonces, creo que resuenan muchas cosas en esta pregunta que me hacen agradecer, pero también me hacen pensar que, bueno, algunas cosas las hice bien y otras quizás, aunque no las haya hecho bien, pues hoy en día puedo aprender también de eso. Totalmente. Ahorita ya les tienes que agendar a tus niñas para que te den tiempo. No, una de las... Se me hace muy curioso esto que compartes, Giovanni, porque creo que de los hombres que están aquí, que son grandes ejemplos para mí, Iván tiene varios años que compartimos círculos, que compartimos espacio y ha sido, hermano, un ejemplo grandioso para mí de padre, que me, antes de conocer a Javier de Perú, antes de conocer a Giovanni, fue uno de mis primeros ejemplos de un padre que se esfuerza, no que es perfecto, que se esfuerza y que está trabajando y que me dio mucha esperanza de poder trabajar en mi propia relación con mi padre. ¿No? Una de las cosas que más me ha ayudado es ver a otros padres de familia haciendo su mayor esfuerzo. Iván aquí fue uno de los primeros que me dio ese ejemplo en los círculos de hombres. Conocí a Javier Ruiz, que varios aquí conocen, de Perú, que me movió también. Y luego tuve la gran fortuna de conocerte a ti, Giovanni, en El Hombre Soberano, y de luego echarnos un desayuno allá en Ciudad de México y hablar de experiencias. Y hasta me acuerdo llegar aquí a casa y decirle a Daniela, oye, ¿y si nos acercamos ahí con Giovanni y su esposa y le pedimos algunos consejos? Porque nomás de escucharlo y tener una plática en la mañana me dije, ah, una lucecita ahí de alguien con experiencia y que ha vivido lo bonito, lo duro, lo difícil, y a quien le podemos, pues de vez en cuando preguntar, ¿no? Un poquito, porque somos nuevos de alguna forma, ¿no? Tiene 6 años nuestro niño. Mucho gusto. Sí, 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 y te lo mencioné en algún momento, ¿no? El escuchar esto que comentas de momentos donde te gustaría regresar, recuperar ese tiempo, volver a intentarlo, hacerlo diferente.
de alguien que hoy veo y es un gran ejemplo para mí. Me recuerda que yo tengo también chance de decir, pues va a haber momentos donde no me salga bien, donde no me salga perfecto y donde se vale de vez en cuando sentir ese, "Ugh, creo que pude haberlo hecho mejor, ¿no? Pero pues estoy aprendiendo y mientras siga yo disponible, como todos aquí lo han dicho, mientras siga yo disponible al aprender y mejorar y escuchar y no creer que yo por ser papá, por yo ser la autoridad entre comillas de casa, tengo la razón y debo de tener la razón y nadie me puede cuestionar. No, entre yo más me permite estar abierto a escuchar y aprender, creo que eso es de las claves para ser un mejor padre, ¿no? Al menos es lo que yo he ido entendiendo hasta aquí de mi experiencia y lo que he visto en ustedes y escuchado de ustedes. Así que para ir cerrando por aquí, ¿alguno quiere compartir algo más antes de cerrar? Eder, adelante. Igual que todos, bueno, estaba escuchando y me identifico con cada uno, ¿no? Desde el amor incondicional que se siente cuando estás con un pequeñito por primera vez. Am, y junto con ese amor viene también del otro lado un miedo bien grande, ¿no? De todo lo que puede pasar o pasarle. Pero también viene un aprendizaje junto con ese miedo y se va haciendo una bola de nieve entre aprendizaje y, y crecimiento. Y de repente nos toca como papás darnos cuenta que no son hijos de nosotros como tal, no son de nuestra propiedad, sino que estamos acompañándolos en el caminote. Y esa parte es difícil de repente de entender. En mi caso, particularmente, una de las razones por las que yo decidí hacer homeschooling con mis dos chiquitas es justo lo que estaban mencionando ahorita yo. Una de las preguntas que yo le hice a mi papá cuando tuve oportunidad de hablar con él como de una forma más franca, más directa, fue qué hubieras hecho diferente o qué te hubiera gustado hacer diferente como papá. Y me dijo que justamente eso, poder dedicar más tiempo a, a mí y a mi hermana, ¿no? Poder haber estado más tiempo porque se acaba rápido esa etapa, esa ventanita es muy cortita, ¿no? De los 0 a los 7 años tienes una primera infancia con tus chiquitos que esos primeros 7 añitos son pura magia y creo que dos cosas. Primero, necesitamos que los niños tengan espacios más seguros, ¿no? En general. Y dos, que de esos espacios nosotros como papás se los podemos brindar, podemos darles ese lugar seguro que muchas veces no están, eh, no depende de la geografía o en dónde estén, ¿no? Muchas veces no lo tienen en sus núcleos familiares y podemos ser nosotros ese lugar seguro, ese puerto seguro en donde puedan regresar siempre que lo necesiten nuestros hijos. Am, y bueno, no más quería aportar ese tipo. Que eso es mi motor, justamente el tiempo que no regresa y por eso decido estar más activo en la educación de mis hijos. Gracias. Gracias, Eder. Me acordé de vi un video alguna vez de una regla que tenía un padre para con su hijo que es, yo nunca te voy a regañar como primer reacción. O sea, siempre va a ser si tienes un problema, si tienes una situación, si la regaste, la cagaste, cometiste algo, lo que sea, yo no te voy a regañar. Tú ven conmigo, pídeme ayuda a mí, acércate conmigo. Ya después vemos cómo solucionamos, trabajamos y ya vemos qué es lo que tienes que hacerte responsable de. Pero al inicio, regresa conmigo, ¿no? Y ese regresa conmigo me suena mucho a lo que decías ahorita, de ser ese puerto seguro. Sé que puedo llegar aquí a este puerto y no me van a correr, no me van a juzgar o no me van a rechazar, me van a recibir. Sí. Sí, que justo eso, creo que los primeros años de vida es bien importante que les quede clara esa parte, por lo menos de los 0 a los 7 años. Es importante que ellos entiendan que somos unas personas seguros para ellos, somos su lugar en donde pueden confiar. Híjole, eso me llega bien fuerte a mí. Mi hijo tiene 6, está a punto de cumplir 7 y es como, ok, quiero aportarle más, ¿no? Hermanos, muchas gracias realmente
por su apertura, por sus historias, por sus experiencias, por sus ideas. Esta no es la última vez que nos vamos a juntar para compartir, para grabar, para hablar de todo esto. Solo una primera ocasión, lo vamos a hacer varias veces en junio para honrar el Día del Padre, para honrar a los padres y para aportar un poquito a los próximos padres o a los que ya son padres y están buscando ideas, ocurrencias como las que tenemos por aquí, ¿no? Aquí hay muchas. Así que hermanos, muchas gracias por la disposición, por estar. Tanto me emociona mucho verlos aquí como saber que otros los van a escuchar, como también todo lo que van a estar recibiendo las personas, hombres y mujeres que estén escuchando este episodio. Así que gracias, les agradezco mucho el espacio y a todos los que nos están escuchando, gracias por también la atención, el tiempo y el amor que nos permiten compartirles a través de este espacio. Les agradezco mucho y nos estamos escuchando en el próximo episodio. Un abrazote.